Muy buenas tardes, queridos jóvenes y jovencitas. Sean ustedes bienvenidos a este estudio de arte, donde hoy vamos a tener una magistral clase de impresionismo. Los invito a que apreciemos estas obras. Por favor, ¿alguien podría decirme qué ven, por ejemplo, en esta? A ver. El mar. Sí, ¿y qué más? ¿Qué más podemos apreciar? Arena. Arena, ¿qué más? Río. Río. Nubes. Nubes. La bandera de Francia. Cielo. Bueno, y en cuanto a la forma como está hecha la pintura, ¿qué podemos decir? ¿Está linda? Está linda, sí, efectivamente. ¿Algo más? Está hecha en óleo. Está hecha en óleo, correcto. ¿Algo más? ¿Hecha a mano? Coloquemos otra pintura. Esperemos un segundo, a ver, chicos. Esta, por ejemplo. ¿Qué podemos apreciar ahí? Patos. Patos, agua. Bueno, vamos a retroceder un poco más hacia atrás. Bueno, resulta, chicos, que en el impresionismo, si nosotros nos fijamos y nos hacemos cerca, vamos a notar que las pinceladas son muy gruesas, ¿no es cierto? Diríamos que si nosotros nos fijáramos bien, de pronto no veríamos con exactitud lo que está dibujado. Resulta que en el impresionismo, entre más cerca estemos, menos distinguimos lo que está pintado. Pero si nosotros nos vamos alejando y alejando y alejando, el retrato, la pintura que está, va tomando más forma y lo que nos muestra el pintor se vuelve más concreto, ¿no es cierto? De pronto al comienzo aquí vimos un poquito menos definido las formas, ¿no es cierto? Por ejemplo en este, si nosotros nos hacemos un poco más lejos, vamos a apreciar un poco más qué es. Esta pintura, ¿a qué se refiere? ¿Qué tema es? El mar. Como ¿Será el mar? una cascada. ¿Una cascada? Yo veo como unas casas, no sé. Eso. Resulta que sí, muy bien. Árboles y unas Exacto. casas. Los impresionistas eran muy amigos de pintar temas acerca de la naturaleza, del paisaje, de los árboles, de los ríos, del viento, pero también tocaron temas urbanos. Nosotros vemos ahí el esbozo de algunas casas, ¿no es cierto? Podría ser una villa, lejos. Vemos de pronto aquí también, en esta parte, estas sombras, que podrían ser árboles, ¿no es cierto? ¿Alguien más quiere comentar acerca del juego? Digamos, el color. ¿Qué pueden decir ustedes del color? Pues es una paleta fría. Es una paleta fría, es correcto. Hay colores fríos. ¿Cómo está iluminado el cuadro, por ejemplo? ¿Cómo le da el pintor la luz? No sé, clarico. Sí, muy bien. Ahorita cuando nosotros hagamos el ejercicio ya con los pinceles y los óleos, vamos a mirar cómo aclaramos nosotros una pintura, ¿no es cierto? Porque resulta que los impresionistas se basaban en la luz, en la iluminación. El impresionismo era eso, captar la naturaleza en su esencia, ¿no es cierto? Entonces ellos salían a determinadas horas de la mañana y apreciaban un paisaje. Hacían pinceladas muy rápidas para impresionar sobre su tela la imagen que veían. De pronto más tarde, digamos a las 3 de la tarde, salían y volvían a pintar lo mismo y hacían la comparación y se daban cuenta de que de pronto el de la mañana era más luminoso
y el de la tarde de pronto estaba más oscuro. O de pronto esos árboles que están ahí eran más verdes en la mañana y de pronto en la tarde eran mucho más amarillos. Bueno, muchachos, este movimiento se gesta en Francia a finales del siglo XIX. Eran los años de 1874, 1886 más o menos. Y ellos, los impresionistas, forman una sociedad anónima, una cooperativa donde aparecen los pintores, los grabadores, los músicos, los poetas asociados para trabajar este tipo de arte. Y lo hacen porque se quieren revelar de la forma tradicional como la academia estaba haciendo la pintura, no solamente la pintura, sino otras artes. Y entonces ellos deciden formar un salón y presentar sus pinturas. Al comienzo ellos fueron objeto de burlas, porque no mostraban cosas concretas como lo podíamos ver nosotros en el naturalismo, en el expresionismo, no. Lo de ellos eran bocetos muy vagos, donde una casa no parecía una casa. Por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo nosotros aquí causaron un gran revuelo en esa época, porque presentar un desnudo en público, en un jardín, de pronto en un restaurante, era algo muy grosero para esa época, digamos así. Ahí vimos una pintura donde se alcanza a ver el boceto de un tren. Ellos también pintaban cosas que para la sociedad de esa época eran feas. Bueno, muchachos, vamos a mirar otra pintura. Bien, ahí nosotros estamos viendo distintas obras de distintos autores. Bueno, esta obra, si ustedes se fijan, especialmente cuando vimos que no estaba nuestra modelo dividida al comienzo, detrás había otra modelo, ¿no es cierto? Y tenemos que fijarnos en algo muy importante. Esa modelo que está ahí, la de la pintura, está muy definida, y en el impresionismo la línea y la forma son diluidas, se pierden, ¿no es cierto? Entonces, realmente lo que esa pintura está mostrando, la parte del impresionismo está atrás en el reflejo del vidrio. Si nos damos cuenta, la sombra de la modelo que está ahí está de espalda, pero en el espejo aparece ya de forma impresionista. Los trazos con que el pintor hizo la parte de atrás son totalmente impresionistas. Los impresionistas se basaron mucho en la rueda del color, ¿cierto? Hay un señor que se llama de la Cruz y él trabajó mucho en los contrastes, ¿no es cierto? Entonces él trabajó mucho los colores primarios, ¿no es cierto? Y trabajó mucho los colores complementarios. Eliminó totalmente los colores terrosos. En blanco, como lo veíamos en la pintura anterior, donde ustedes dijeron que iba a expresar, el blanco es el encargado de dar la luz, el brillo. Era muy importante para los impresionistas, por ejemplo, en el agua, el reflejo. Y el reflejo lo sacábamos, lo lográbamos dando matices con el blanco, ¿no es cierto? Los grises, las sombras, prácticamente no existían. Los colores sombríos, como los que vemos ahí, se hacían de acuerdo a la juxtaposición de los colores. Entonces, de un color saturado, como podría ser el azul,
ellos lo iban oscureciendo más, sin necesidad de buscar negros, y iban dando su sombra, ¿no es cierto? Entonces había colores que se complementaban. Por ejemplo, entre el verde y el rojo había un contraste y un complemento muy hermoso. Eran colores que se complementaban mucho. Por ejemplo, ellos empezaron a hacer la degradación de los colores, entonces empezaron a mezclar rojo y amarillo para sacar naranja, y después iban sacando una paleta de ahí, azul y amarillo para sacar los verdes. Ese era el trabajo que estaban haciendo ellos, querían lograr la claridad. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a iniciar nuestro ejercicio, pero primero... Bueno, ahora entonces vamos a proceder a entregarles nuestro cartón. Quiero explicar que este es el cartón paja, pero este cartón paja le hemos dado un tratamiento entre un 50% de polvón y un 50% de vinilo para impermeabilizarlo un poco, ya que vamos a trabajar con el óleo, que es un aceite que se prepara con distintas resinas de colores. Si lo usáramos sobre el cartón paja sin impermeabilizarlo antes, el óleo se esparciría, ¿no es cierto? Entonces diremos que el cartón tiene un lado más claro y uno más oscuro. El lado más claro es el que vamos a usar nosotros, que es el que tiene el vinilo y el polvón. ¿Listo? Bien. Bueno. Bueno, si ustedes quieren ubicarse aquí sobre el plástico, ¿no es cierto?, para que estén más cómodos. Hacemos que la mesa de trabajo es este Que la mesa plástico, ahí de- va el papel, y ustedes se hacen sobre la tela. Pueden, si quieren, se hace uno allá, otro aquí para hacer Bueno. Entonces resulta que la técnica del impresionismo de la pincelada es... se pueden hacer unos aquí también. El óleo no cae muy fácilmente, así que tengan cuidado con su. Bueno, listo. Entonces, chicos, como nosotros pudimos apreciar, en el impresionismo las líneas son difusas, casi no existen, ¿no es cierto? Pero no quería decir que el pintor no hiciera un boceto en su... ellos generalmente usan una tela, un bastidor, ¿no es cierto? Ese bastidor le hacen el mismo tratamiento que le hicimos nosotros al papel, al cartón. Le dan el blanco y el polvón para uno, ponerlo más duro, y dos, para impermeabilizar un poco. Entonces, los invitamos a que ustedes hagan su bosquejo, ¿no es cierto?, muy suavemente sobre el cartón, para que la línea no quede marcada, porque la línea, si nosotros nos damos cuenta, las líneas no existen casi, ¿no es cierto? Empezamos a ver nosotros la forma cuando nos alejamos. Si estamos aquí pegados, de pronto vemos manchas. Entonces, hay libertad de hacer el boceto que ustedes quieran, muchachos. ¿Listo? Luego nosotros pasaremos a hacer nuestra técnica de utilizar el pincel y el óleo. Entonces, mientras ustedes van haciendo su boceto, yo les voy contando lo de la pincelada. Los impresionistas utilizaban básicamente el pincel plano. La pincelada que ellos daban era una pincelada
corta. Algunas de las pinceladas de ellos se hacían en forma de coma, ¿no es cierto? Dependiendo del tamaño del pincel, dependía también del tamaño del pincel, la forma en que hacían la pincelada, ¿no es cierto? Entonces, si el pincel era más pequeño, lo utilizaban para hacer detalles. Por ejemplo, digamos, en uno de ya los han quitado, pero algunos de estos retratos que vemos hay detalles, por ejemplo, en la parte de la nariz, por ejemplo, donde se hace la fosa nasal, eso se hace con el pincel delgadito para hacer el detalle, que podrían ser sombras. Bueno, aquí yo estoy haciendo algunas pinceladas, ¿no es cierto? La idea es que a medida que vaya transcurriendo el taller, pues ir tratando de completar la figura, ¿no es cierto? Esta es una idea que vamos a hacer y entre todos la vamos a complementar, ¿no es cierto? Ahorita entonces pasa cada uno y le hace lo que quiera. Chicos, los invitamos a que observen el tipo de pincelada para que puedan después aplicarlo en sus dibujos, por favor. El maestro Paul, alias Pablito, les está mostrando como las formas en que se usa, en que se realiza la pincelada en el impresionismo. El impresionismo es un movimiento que surge justamente de unos pintores que van en contra de la academia. Y la academia hasta el momento era de un trazo que tenía que haber la línea, que de esa línea tuviera, o sea, la forma, el dibujo tuviera un límite, una forma determinada. Como ellos empezaron a explorar lo que era el trazo y se alejaron de todo esto, de que era la línea, de que era el dibujo, y a explorar con el color todos esos límites, entonces no eran aceptados en las grandes exposiciones, y ellos por su cuenta abrieron una exposición para esta nueva vanguardia. Y empieza a explorar justamente lo que es la pincelada que estamos mostrando el profesor. Por eso forman su cooperativa. Y, por ejemplo, Louis Leroy se burla de ellos en la exposición que ellos, en el primer salón que ellos preparan para la exhibición de sus pinturas, donde está Monet, donde está Manet, donde está Pissarro, donde está Cézanne, hacen la exposición de sus pinturas y ese día, pues digamos que podría ser fatal, porque lo que sucedió es que hubo muchas burlas acerca de los cuadros que ellos expusieron, ¿no es cierto? Digamos que el mismo Leroy hizo un comentario. Ese comentario fue el que dio el pie para que esta técnica se llamara impresionismo, porque él dijo, ¿qué impresión? Es como si a la persona que le hubieran dado ese cuadro hubiese tenido las gafas sucias. Tal como se ve esa pintura, para ellos parecía que fuera eso, ¿no es cierto? Que lo que ellos pintaban no fuera concreto, sino era algo como un manchón. Fueron como el tipo de burlas que les hicieron al trabajo de estos pintores. Pero luego vino un reconocimiento, ¿no es cierto?, a este tipo de arte, y se hicieron a lo largo del tiempo 8 grandes exposiciones, de las cuales surgieron varios de los famosos pintores que nosotros conocemos hoy en día.
muchachos, que en el impresionismo es muy importante la luz, ¿no es cierto? El brillo. Para ellos era importante, por ejemplo, el aire, el agua, el mismo fuego, que da distintos matices. Acordémonos de la forma de la pincelada, ¿no es cierto? Por ejemplo, la luz, lo luminoso, lo dábamos con blanco. La compañera Ingrid les ha suministrado a ustedes la linaza, ¿no es cierto? Que es un aceite. Ese aceite nos permite a nosotros diluir el óleo. Por ese motivo también nosotros hemos impermeabilizado los cartones, ¿no es cierto? Porque si lo aplicamos, si aplicamos mucho, si no hiciéramos la técnica de impermeabilizar el cartón y aplicáramos, por ejemplo, el aceite de linaza, se esparciría totalmente sobre el cartón. Cuando hay una capa gruesa de óleo, nosotros podemos también trabajar sobre esa capa gruesa también con la trementina, que también es un solvente que se combina con la linaza, ¿no es cierto? Y también ayuda a mejorar mucho los tonos. Entre los principales exponentes del impresionismo tenemos a Edouard Manet, Degas, Morisot, Claude Monet, Auguste Renoir, Pissarro, Sisley, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Bueno, muchachos, acordémonos que los impresionistas, por eso se llama impresión, porque ellos, la primera impresión, la primera imagen era la que captaban. Y eso lo hacían rápido, con pinceladas rápidos, pim, pim, pim. Eso era ya porque esa imagen se podía perder, ¿no es cierto? Entonces era eso. ¡Tim! Yo miraba eso, inmediatamente pintaba eso, eso era lo que yo hacía. Por eso quedan las pinceladas gruesas, delgadas y más pequeñas. Continúa. Recordémonos que detalles pequeños aquí como el de mi amigo de los zapatos, pues entonces usamos el pincel más delgadito, ¿no es cierto? La imagen del delgadito.
Maestro Pablos, algunos de los chicos ya terminaron, entonces como hay un cuadro por terminar. El rojo intenso se sacaba del insecto llamado la cochinilla. Y en la antigüedad el color más costoso para esta técnica era el azul ultramar. Y se obtenía de una piedra semipreciosa que es el lapislázuli. Y era el color que se utilizaba para dar los mantos de las vírgenes. Era frecuente que su cantidad de uso en extensión fuera objeto de especificaciones muy precisas en los contratos y en los encargos que hacía la iglesia. Acuérdense de lo que les dijimos, que estos pintores se rebelaron e inventaron esta técnica por eso, porque estaban sometidos a los pedidos de la iglesia, de los gobernantes y de algunos burócratas y burgueses de esa época. Entonces la academia, que era la que establecía estas normas, decía qué pintor podía exponer y qué pintor no podía exponer de acuerdo al gusto de estas personas. Los artistas venecianos del final del siglo XV fueron los primeros que utilizaron el lienzo montado sobre un armazón, que hoy en día lo conocemos como el caballero. Y la tela alcanzó su máximo esplendor como soporte en el siglo XIX con los impresionistas, cuando se comenzó a extender la pintura al aire libre y se hicieron necesarios soportes más ligeros y fáciles de transportar. Yo pensé en eso. Ahí fue así se como un alien. El alien y el cerebro del alien. Ahí la versión de los niños. ¿Un alien? Exacto. Eso lo explica todo. O sea, aquí, este es una, digamos que es un alien. Y aquí es Sauron.
Hermoso. El ojo de Sauro. Bien, uno de nuestros queridos jóvenes desea hacer algún comentario acerca de las pinturas, de la experiencia de haber pintado. Sí. Sí. ¿Qué sintieron durante el viaje por el impresionismo? Varias cosas. ¿Cuáles, por ejemplo? Pensamiento. A mí me parece un poco complicado intentar pues, plasmar la imagen que uno se imagina y cómo intentar hacer las pinceladas adecuadamente sin que se mezclen pues, los colores que uno quiere. Ok, gracias. Otro comentario. ¿Querías decir algo, no? Sí. Tú dijiste algo ahorita, ¿no? Nada más quería llamar a mi pintura El niño en el puente. ¿El niño en el puente, tu pintura? ¿Cuál es tu pintura? ¿Nos lo enseñas, por favor? Ah, Eso es un niño. niño. Perdonarán la ignorancia porque yo no sé de caricaturas. En el puente. Ajá. Esa es la de Lo Jorge. que el profesor nos enseñaba Compañeros, te escuché un momento. que entre más lejos uno esté pues, de la imagen, pues sí, se ve mejor. Pues digamos, en el caso de mi pintura, pues no sé, yo cuando la estaba pintando sentía que no tenía forma, pero ahorita que la veo desde acá, yo siento que se puede pues, visualizar un poco lo que trataba de plasmar. Ok. ¿Cuál es la tuya? La puerta, ¿no? Esta. Ajá. Es una ventana. ¿Le pusiste algún nombre? ¿Le pusiste algún nombre? No. ¿No le pusiste nombre? Está muy hermoso. Ajá. ¿Alguien más? Sí, hay muchas cosas que por ejemplo uno no se da cuenta directamente cuando la ve, como por ejemplo la de mi compañero Tomás, que yo la veía y decía, pero ¿qué es eso? Hasta darme cuenta de que es la bandera de Estados Unidos y abajo aparentemente un bosque, después de visualizarlo un tiempo. ¿Cuál es la del compañero? Samuel? ¿Le pusiste algún nombre? Estados Unidos. ¿Banderita en el bosque? ¿Y qué de la tuya? La mía es la que está justo debajo de la de él. ¿Qué quieres hablar? Pues la mía empezó siendo un ojo con una lágrima y después me puse a hacer el fondo y terminó pareciendo el ojo de Sauro. Pero si lo metí ahí. Ajá, y bueno, el ojo de Sauro. ¿Quieres decir? ¿Alguien más quiere decir algo? Digamos, en la de rap, creo que hice rap. Pues yo noto que intenta hacer como las pinceladas que nos enseña el profesor. La de... se me olvidó. Bueno, dijo algo de pestaña, que era como pintando Como una coma. pestañas, una coma. Ahí pues no sé, yo visualizo que él intenta como ¿Cuál? definir bien esas pinceladas. ¿La puedes señalar, por favor? Ajá. Esa es la de Jorge, ¿sí? No. La mía... Ajá, sí. Ajá. Y también la combinación de colores que nos hablaba de que pues no se realiza como tal en el plato, sino más bien
pues ya en la pintura pues la noto un poco pues, en la mía, en la de Alejandro, sí, en la de Guaira. Guaira, también en la de La de Guaira. Sí, esta es la de Guaira, ¿verdad? ¿Quieres hablar algo de la tuya, Guairita? Ok. Tenemos 2 minutos para concluir. ¿Quieren expresar algo de la sensación que tuvieron durante el ejercicio? ¿Quieren expresar algo acerca de la clase en general, el taller que tomaron? Emocionante. ¿Emocionante? Bien, me chévere. pareció relajante y también pues emocionante intentar hacer cuando pintaba como que me inspire y me relaje. Ok. En algunos momentos cuando uno quedaba, por ejemplo, cogía mal un color o se confundía en algún lado y quedaba pues mal pintado, se sentía un poco desconcertante, pero después se proseguía. Ok. ¿Qué aprendieron del impresionismo? Que nace en Francia, porque pues estos pintores no querían seguir a la academia, entonces decidieron crear otro tipo de obras, de técnicas, y pues que al principio no parecían importantes, pero pues dejaron su gran huella. Se basaba mucho en la luz y en lo primero que se va a ver un objeto, por ejemplo, ver algo indirectamente y tratar de plasmar eso, no eso mismo 2 horas después, no, exactamente eso en el momento exacto, en la impresión que te dio eso. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo de cómo se sintieron? ¿O qué aprendieron? Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchachos. Gracias por la exposición.